Es un placer recibir en la mañana de hoy en Ciencia y Conciencia, creo yo, al investigador que más tiene los pies sobre la tierra en nuestra ciudad. Es doctor en Ciencia Geológica, profesor adjunto del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y es un hombre con un gran compromiso por la ciencia aplicada, porque ha venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo una tarea de colaboración permanente con el Poder Judicial, con los particulares que necesitan, bueno, buscar y buscar. Recibimos al doctor Guillermo Sagripanti. Bienvenido. ¿Cómo le va, Guillermo? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, es fuente de consulta permanente del periodismo cada vez que hay un movimiento telúrico, que la Tierra manda señales, ¿no? Sí. ¿De dónde surge su pasión por la Tierra? Y bueno, es medio largo de contar, pero es digamos, un área, una rama de la ciencia que siempre me interesó y bueno, hemos transitado bastante ya por ella. Y bueno, direccionado en principio hacia la búsqueda de evidencias de terremotos prehistóricos, Ajá. que es la base o sea, la información que aportan es la base para la planificación urbana. O sea, todos los parámetros que uno puede determinar. ¿Y qué es lo que lo hizo que su interés por estudiar lo llevara hacia ese lugar? A la búsqueda de terremotos prehistóricos. Sí. Sí, bueno, es porque, bueno, la curiosidad. La curiosidad, sí, bueno, la parte científica de uno es que te lleva a preguntarte un montón de cosas. Y bueno, tenemos ejemplos acá en la zona, acá cercano, de eventos que han ocurrido. Entonces empezamos a trabajar a ver si había evidencias de terremotos prehistóricos. Sí. Y bueno, hemos encontrado evidencia. Esa evidencia debiera servir para que tomemos las precauciones del caso. ¿La estamos tomando? No, en principio creo que no. Lo que uno detecta o ve es que la vulnerabilidad acá de la región, precisamente de la ciudad, es importante. Y cuando incorporamos la vulnerabilidad a la fórmula del riesgo sísmico, el riesgo es importante. ¿La vulnerabilidad está dada por los sistemas de construcción? Sí, no solo por los sistemas de construcción, sino también por cómo actuamos nosotros como sociedad, haciendo, por ejemplo, simulacros, haciendo actividades de prevención, haciendo actividades de concientización. Hoy, si tuviéramos un movimiento telúrico de dimensiones, no sabríamos la mayoría cómo actuar en la ciudad. Y en gran parte sí, porque no eso conllevaría, preparados. Sí. Y bueno, uno lo ve a diario en el centro de la ciudad, que por ejemplo son calles angostas, ahora las han hecho más angostas todavía, o sea que si tiene que entrar una autobomba o la escalera de bomberos a evacuar un edificio o algo, no sé cómo se manejaría, porque ahora las calles están reducidas. Y eso pone en evidencia que no tenemos conciencia sísmica. Pero no tener conciencia cívica en estas circunstancias está ligado con que la probabilidad es baja de que ocurra o nula. No sé si existe nula probabilidad en el mundo de... No. La cuestión es la siguiente: donde hubo un terremoto fuerte, eso está probado, se vuelve a repetir, asociado a la misma estructura. Y acá tuvimos uno fuerte en su momento. Sí, en San Pacho en el año 1934. Y que tiró la iglesia de San Francisco también en parte de la estructura. Sí, ahí afectó a algunos, pero no precisamente ese. No, pues digo, pero cuando dije acá es el en Río Cuarto, me refiero. Para tomarlo de referencia, nosotros llamamos fuente cercana y fuente lejana. Ajá. Y la fuente lejana para nosotros es el terremoto de Caucete como referencia. Sí, que fue en los 70 eso, perdón, en 79. 77, perdón. Sí. El 23 de noviembre del 77. Y bueno, ese nos generó mucho problema. Y eso es una fuente a 400 kilómetros. Y nos generó problemas. De
De hecho, rompió algunos edificios acá que no se reportaron, pero no se hizo público. Pero entonces, decir, bueno, nosotros estamos en una zona sísmica y puede ser que no solo la estructura que está en San Pacho, sino hay otras estructuras que pueden generar algún evento sísmico. ¿Sí? Bueno, si en una sociedad que está tan demandada de carencia, ¿no? Pareciera que si uno convoca, che, capacitémonos para esto, va a decir, bueno, pero hay otras prioridades hoy, ¿no? Sí, Siempre hay otras prioridades. Sí, tal cual, es así, no se controlan las estructuras antiguas, o sea, para reforzarlas, pero bueno, eso ocurre. Ojalá que no, pero eso puede costar vidas. Sí. Si tenés, qué sé yo, por ejemplo, balcones, yo veo balcones, no sé, ahí en el Boulevard Roca, que hay balcones que creo que hace unos años se cayó uno solo, se cayó solo, digo, no hubo nada que lo moviera. Entonces, todas esas estructuras no están controladas, entonces creo que bueno, son un problema. El doctor en geología Guillermo Sagripandi está con nosotros para que ustedes tomen referencia. Usted me decía un episodio, una losa un techo que se cayó, no sé si era losa o de la mampostería, otra mampostería, en Córdoba, capital, que mató a un joven. Sí. Y eso fue producto del viento, ¿no? Sí. Del sobrepeso. Sí, fue un recubrimiento de un edificio. Sí. Y bueno, eso se desprendió y por el viento. Y además, bueno, Córdoba, al igual que nosotros, creo que Córdoba está un poco peor que nosotros, porque además tienen una falla ahí próxima que es importante y ha tenido actividad en la prehistoria. Y eso, bueno, Córdoba también, el Colegio de Ingenieros creo que alguna vez lo ha denunciado, eso de que no se le presta atención. Pero bueno, es un tema largo. Guillermo, ¿cómo surge su vocación por ayudar desde la Facultad de Ciencias Exactas y el Departamento de Geología a la búsqueda de personas, de restos humanos? Usted trabajó activamente en muchos casos, no sé cuál fue el primero, lo recuerdo muy comprometido con la búsqueda de Alejandro Flores en su momento. Sí. No sé si ese fue el primero o anteriormente había estado trabajando en otros. Sí, nosotros en principio empezamos a trabajar colaborando con búsquedas arqueológicas en la ciudad de Callastá. Estuvimos buscando los muros de la primera fundación de la ciudad de Santa Fe. Entonces, con dos colegas de la Universidad de San Luis. Entonces ahí en la charla nos surgió esto, de decir, bueno, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas y tenemos la tecnología para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. Y ahí empezamos a trabajar, en principio, eso fue el año 2004, empezamos a trabajar en causas de desapariciones forzadas durante la última dictadura. Y nuestro trabajo, en general, cubrimos la parte central de Argentina, que sería Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza. Ahí nos movimos muchos años. Y normalmente trabajábamos en centros clandestinos de detención, buscando, digamos, sitios potenciales de enterramientos clandestinos. Y después se sumó, bueno, la búsqueda de personas desaparecidas de forma involuntaria durante democracia. Bueno, eso también lo hemos hecho mayormente en San Luis y acá en Córdoba bastante. Y bueno, entonces, pero bueno, vinculado con los terremotos prehistóricos, lo que yo analizaba en aquel momento era decir, bueno, si yo puedo encontrar la evidencia de un terremoto que ocurrió, porque nosotros para eso excavamos trincheras. Entonces, de manera manual lo hacen. Sí, normalmente lo hacemos de manera manual, es muy sacrificado, y a veces si teníamos la posibilidad de conseguir que algún municipio, por ejemplo San Pacho alguna vez nos prestó una máquina, podríamos hacer una excavación con maquinaria. Entonces, si uno puede detectar una evidencia de hace 3.000 o 4.000 años en la pared de una trinchera, yo digo, bueno, si se ha hecho una excavación hace no mucho, debería encontrar la evidencia.
Entonces, bueno, cruzamos métodos. Los compañeros de San Luis, ellos eran más especialistas, son especialistas en geofísica, y nosotros acá en Río Cuarto en la lectura de las paredes de las fosas, ¿sí? Bueno, y ahí empezamos a trabajar, bueno, y bueno, fue como abrir camino en esto en Argentina, porque no había geólogos que se dedicaran a la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Y es frustrante su tarea, Diego, o tiene recompensas? Eh, yo creo que tiene más recompensas que frustraciones, porque o sea, mi pensamiento es el siguiente, que si yo no tengo hallazgo, más allá de que, bueno, para la familia es muy duro, yo asumo de que avanzo en la investigación, o sea, que es un sitio que yo lo descarto. Ya se buscó, ya se dio. Claro, sí, sí. Entonces, Acá no está. Claro, exactamente. Entonces avanzar, es decir, bueno, uno busca tener un hallazgo, ¿sí? O encontrar alguna evidencia, y a veces no ocurre. Pero si uno trabajó bien en un determinado lugar, ese lugar ya se descarta. ¿Sí? Es lo que nos ha pasado, que después de haber hecho o sea, haber realizado una búsqueda en un determinado lugar, aparecen restos ahí. Entonces, bueno, eso también indica algo, ¿no? Sí, sí, que alguien, Sí. que los buscaste, no estaban, Posteriormente, y después aparecieron ahí porque alguien los puso. Sí, claro. Sí. Guillermo, el caso más emblemático para usted es el de la familia Savena. Sí, en lo que sería la desaparición involuntaria en tiempos de democracia, sí. Eso sí, es realmente, bueno, hemos trabajado junto a Rosa muchísimo. Sí. Hemos estado en muchísimos lugares haciendo fosas, excavaciones. Sí, han peinado, como se dice, la ciudad y el Gran Río Cuarto como pocas veces se ha hecho, ¿no? Sí, eso es es uno de los más importantes. Y en lo que sería desaparición forzada, creo que lo más importante es, bueno, las actividades que hemos desarrollado y que de alguna manera seguimos desarrollando en el ex centro clandestino de detención de la Perla, y Campo La Ribera. Ahí hubo muchísimos hallazgos, ¿no? No, en realidad ahí es eso. O en el cementerio de San Vicente. San Vicente. Sí. Ahí trabajó el equipo argentino de antropología forense. Sí, precisamente, ahora estoy como desde hace unos años colaborando con ellos. Yo apoyo el equipo argentino de antropología forense, y porque hay de alguna manera, es como que en Córdoba, por el número de desaparecidos, es como que todavía no se han encontrado, o se han encontrado muy pocos. Sí, que se sospecha que hay más fosas. Sí, totalmente. ¿Usted cree que en Río Cuarto puede existir eso? De enterramientos clandestinos de aquella época. Sí. No hay referencia. No hay ningún indicio de eso. No, hubo una aparición de un testimonio hace un par de años ahí en el Buen Pastor, donde era el Buen Pastor, y me convocaron, fuimos a trabajar, pasamos el radar, pero cuando yo hice algunas proyecciones de donde el testigo había visto que hacían o que no, y era imposible por la altura de los corredores. Le quiero preguntar, Guillermo, respecto a algo que usted dijo. La tecnología hoy hace que la Tierra sea transparente, digo, ayuda. Usted estuvo reunido incluso con Rosa Savena y el entonces ministro del Interior o de Seguridad, Aníbal Fernández, que aportó tecnología. Sí. Esa tecnología es una herramienta que hace que sea mucho más fácil su trabajo. Nos facilita, sí, bastante. Pero también... ¿Cómo funciona eso, el georradar? Bueno, es un medio, una tecnología que básicamente es una antena particionada
que va montada sobre 4 ruedas, ¿sí? Ujú. Y tiene una unidad de control. Entonces, parte de la antena emite un frente de ondas electromagnéticas y la otra parte de la antena las recibe, las recepta. O Sí. sea, las ondas viajan por el subsuelo ¿Hasta qué profundidad? y eso depende de la antena que se use. Nosotros usamos una antena para estas búsquedas que podemos llegar a 4 metros de profundidad 4 metros. con buena definición. Y usted Y cuando el georradar pasa por allí emite una señal y si hay alguna irregularidad en la superficie, la informa. uno va mirando la pantalla, pero Sí, después esa imagen hay que procesarla, como que hay que limpiarla. Y ahí está, porque pasar el georradar es muy sencillo, pero lo que no es sencillo es el operador que tiene que interpretar la imagen, tiene que tener mucha pericia. Porque ¿qué pasa? Nosotros por ahí en las series a veces muestran que en la pantalla se ven restos sí. óseos y eso es imposible. Eso es cine. Ese sí. En el campo, los restos óseos no emiten ningún reflejo, ninguna reflexión. ¿Sí? Sí emiten las irregularidades en el terreno, Lo que emite es el corte. el corte, la fosa. Y entonces nosotros tenemos que ver si hay anomalía, si la anomalía ajusta, las dimensiones de la anomalía ajustan con lo que estamos buscando, bueno, ahí entonces vamos y excavamos. Entonces eso, pero Es un poco sí, difícil de preguntárselo, ajusta con lo que están buscando es el tamaño de la persona. sí, claro, y Ujú. a Pero si veces, una persona, pongámosle, está diseccionada sí, en sí, varios trozos, pasa, pues pasa. se hace más difícil de encontrar. Sí, totalmente. Pero lo que pasa que ahí eso a veces, bueno, es un poco una lucha, porque a veces no nos informan de la gente que está llevando adelante la causa, no nos informa, no nos da tanta información. Entonces se hace mucho más difícil. Pero ¿Por qué no sí, para cuidar para cuidar la y no sé, investigación? sí, no sé. Pero bueno, pero si hay una persona que está diseccionada o está enterrada en varios lugares, entonces el objetivo de búsqueda es otro, es una fosa más chica Más chicas, claro, sí, y más son. profunda. Entonces, bueno, todo eso hace que, a ver, si se trabaja todo de forma coordinada con la justicia, bueno, la posibilidad de hallazgo es mucho mayor. Hablando de hallazgo, ¿cuál fue el principal hallazgo que usted recuerda en su trabajo? Y nosotros, el principal fue, que fue realmente bastante numeroso, por así decirlo, fue en San Lorenzo, en Santa Fe. Ahí había un cementerio. Y ahí estábamos, o sea, había lejos de las fosas comunes del cementerio, había un sector donde había un enterramiento clandestino realizado durante la dictadura, ¿no? La dictadura militar reciente. Sí, 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 Ujú. sí, es eso. Sí, de hecho, nosotros participamos porque hemos diseñado como una metodología De de trabajo, trabajo. sí, y Ujú. de hecho también la hemos publicado. Claro, de eso Y se la trata hemos- la ciencia, sí, ¿no? claro, De sistematizar prácticas. claro, y además la transferimos, la publicamos Ujú. en revistas nacionales e internacionales. Y entonces nosotros llegamos a la etapa de hacer la fosa, generar la fosa o excavar. Ujú. Y si hay hallazgos ahí, nosotros como que paramos, ahí interviene el antropólogo forense. A veces nosotros nos quedamos y les ayudamos, le damos una mano en el trabajo, pero nosotros No interviene, no en cómo opinamos. limpiar la zona, No llegar opinamos. No, a las porque piezas, ya es esa trabajo. cosa, ya es trabajo del Sí, antropólogo forense, que por exactamente. otra parte es un equipo de repercusión o de prestigio mundial, ¿no? Sí, son Los excelentes. antropólogos forenses argentinos trabajaron para encontrar a los 33 de Ayotzinapa que estaban desaparecidos, ¿no? En México. Sí, Eh, son excelentes, digo, en su, primero son muy buenas personas, pero en la parte científica o en su capacidad
para mí son excelentes, o sea, a la hora de Sí. determinar ¿Y los ese es su gran hallazgo? ¿Y su gran frustración es lo de Savena? y en algún punto sí, porque bueno, de hecho nosotros seguimos trabajando ¿Con sí, Rosa? sí, 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 cada tanto tenemos alguna información o algo, bueno, revisamos declaraciones antiguas o anteriores. O sea, no hemos bajado los brazos, como quien dice, Rosa pero no lo va a hacer mientras viva, ¿no? no, seguro, no, tiene una fortaleza, Rosa, que es envidiable. Pero no sé si una frustración, yo creo que todavía es como que no es algo que no se cerró. Entonces, Sí, sí, sí. no. Un pendiente. Podríamos decir que es algo que está pendiente, Sí, pero que sí. no lo. Guillermo, siempre es muy interesante escucharlo. Admiramos su trabajo, su Bueno, compromiso gracias. con la ciencia y con la rama de estudio que eligió. Tengo una pregunta de Horacio. Dice, por favor, consúltele al doctor Saripanti si la usina atómica de Embalse está sobre una falla geológica, algo que muchas veces se ha mencionado como un potencial riesgo adicional. Sí, sí, digamos, la falla que sería la que nosotros denominamos la falla de la Sierra Chica, pasa por el patio de la central, sí, pasa ahí a 200 metros, 300 metros. Eso sí, eso nosotros lo hemos revisado un montón de veces. Lo que pasa es que hay toda una cuestión muy hermética de la central. Se han hecho estudios, hasta donde yo sé, la central se ¿Y eso qué calculó. significaría? Que si esa falla se activa, la central podría colapsar Eh, sí, depende de la magnitud del del movimiento. movimiento, porque el Claro. movimiento tenemos frecuentemente en esa zona, como acá en esta zona. Siempre son sismos de entre 2,5 y 3 de magnitud. Que no se perciben. No, sí, a veces sí se perciben o se registran, pero bueno, no tienen energía suficiente Ujú. para generar ningún daño. Sí. Pero sí, lo que pasa es que yo, en mi opinión, yo creo que es un error. Primero, la usina tendría que estar dada de baja ya hace varios años, ¿sí? Sí, porque Ya la cumplió, vida útil son 25 años, ya ahora cum- le dieron creo que 20 años más. Sí, claro, ahora con sentido común yo no pondría una central nuclear en el centro del país y en el centro de una unidad turística. Es una cosa que yo no la entiendo. Inexplicable. Desde donde la mire no la entiendo. Sí, la Entonces, unidad turística es anterior a la central atómica. no, claro, Y exactamente. eso lo hicieron los militares, ¿no? Sí, sí, fue en aquella época. Y además, bueno, es una estructura que cuando hicieron la central, acá había poco conocimiento de la neotectónica y de la paleosismología. O sea, ¿no sabían que estaba la falla o sabían que estaba Y la yo falla? creo que sí, tienen que haber sabido que estaba la falla, pero no había avances acá en Argentina respecto de la neotectónica y la paleosismología. Bueno, y en Y la época ahora, de la dictadura entiendo que estaba la NUS en esa época sí, sí, sí. y no había mucha posibilidad de que los medios de comunicación transmitieran la preocupación de los vecinos, ¿no? No, creo que en ningún momento se deben haber preocupado, me parece, No, porque porque antes además de no operó la haber lógica del conocido. mercado, va Sí, a dar sí. mucho trabajo, bueno, No, sí, que sí, sí, que a sí. veces... Sí, sí. Pero bueno, lo que yo comentaba recién, a veces no es solamente la fuente cercana la que nos puede generar problemas, a veces nosotros tenemos todo lo que es Mendoza, San Juan, todas Sí, sí, esas zonas que también que tiene la particularidad que generan terremotos fuertes. sí, sí, que Arriba el de Caucete fue muy fuerte, yo lo recuerdo, sí, sí, tuvimos que salir al patio en Huinca, que estábamos bastante lejos, sí, ¿no? sí, fue de 7,4 grados de magnitud, es muy fuerte. Sí, sí. Sí. Guillermo, ha sido un placer, como Y bueno, siempre, igual. y por esa pausada pero persistente manera de trabajar que lo ha Sí. caracterizado a lo largo de los años. Bueno, Admiramos su trabajo. bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Ciencia y Conciencia, el doctor en Ciencias Geológicas Guillermo Sagripanti, una institución de la geología de la ciudad. Gracias. Gracias a usted por venir. No, gracias, Guillermo.